Vas a mandar el link, ¿verdad? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en otro viernes en Alejandra de la Mente al Corazón. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ya ansiosa por tener el programa porque tenemos el día de hoy una super invitada. Recuerden que en nuestro programa tenemos un apartado muy interesante que se llama Cicatrices que dejan historia, donde nuestro objetivo es compartir con ustedes la historia resiliente de alguna persona que haya estado viviendo en carne propia el tema que hemos abordado durante todo el mes. Nuestra invitada del día de hoy, hemos venido ya platicándolo, estuvo con nosotros el mes pasado con el tema del autismo, hablábamos del autismo, del Asperger, un poquito de ambos temas. Y quienes nos vieron en aquel programa platicábamos que pues como que se había quedado inconcluso el programa, como que había muchas dudas todavía, y por eso es que el día de hoy tenemos nuevamente a nuestra grandísima invitada Jessica Bombadilla Gutiérrez, quien nos va a seguir compartiendo un poquito de esta historia tan maravillosa que ella ha vivido y sobre todo sobre el hilo que llevamos ese programa. Quien no nos vio, de verdad, vayan, búsquenlo, estuvo increíble porque vimos o veíamos el panorama de este tema tan interesante, ¿no? Hablábamos del tema académico, hablábamos de cómo observar síntomas que aparecen cuando nuestros pequeñitos tienen alguno de estos padecimientos. Quienes saben, este mes hemos estado hablando del autismo, bueno, estos 2 meses, porque fue como un programa, o fueron programas que se unieron, son donde hablábamos de trastornos en cuestión a nuestros pequeños neurológicos, ¿no? Como fue el autismo, el Asperger, el TDAH, el TDA, el lento aprendizaje, entre otros, que fueron como que los que más se abordaron, que obviamente a mí me hubiera encantado seguir abordando más porque creo que son temas que de alguna forma siempre tenemos que estar investigando, siempre tenemos que estarnos poniendo al corriente en cuestión a todo lo que va saliendo de información, sobre todo aquellas personas que tienen hijos, primos, sobrinos, familiares con esta sintomatología o de alguna forma seres queridos, cercanos, amigos, hijos de amigos, porque lo platicábamos con nuestra invitada la sesión pasada, lo importante de tener conocimiento para saber tanto integrarlos, ayudarlos y ser parte de su vida, ¿no? Porque al final nosotros tenemos que aprender a incluirnos en su estilo de vida y ser bastante funcionales también para ellos. Entonces, el día de hoy espero que sea un programa nuevamente muy nutritivo para cada uno de nosotros, con nuestra grandísima invitada, a la cual le vamos a dar la bienvenida en este momento a Jessica Bombadilla Gutiérrez. Vamos a darle la bienvenida, por favor. Hola, Jessica, Hola, ¿qué tal? buenas tardes. Día, yo tarde, yo pensaba que ya son tardes. Días todavía, Me paro bien todavía temprano, dice. hasta ahora siento que son tardes. Sí, no, pero días todavía. Muy Muchas bien. gracias, Ale, por invitarme nuevamente a tu programa. Es un placer para mí estar aquí. Gracias, Jessy. No, al contrario, para mí es un honorazo que estés aquí con nosotros, compartiéndonos pues de tu tiempo, de tu expertise, de este tema tan maravilloso. Les decía yo a quienes nos están viendo y que nos están escuchando aquí en Univit Radio 105.5, que de alguna forma pues se había quedado como que inconcluso, ¿no? El programa pasado estuvimos sacando tanta información que la verdad es que fue un programa que también pues se vio mucho y que definitivamente merecía una segunda parte por toda esta maravillosa información que nos compartes desde tu punto como mamá. Nos platicabas esta parte que se quedó también como inconclusa, como desde esposa, cómo ha sido el proceso, también yo creo que esa parte tan maravillosa que fue
tomar la decisión de involucrarte, vamos a llamarlo así, tanto en conocimiento, en decisión, en este tema tan grande. Entonces, Jessy, platícanos cómo estuviste estas semanas que no nos viste, qué pasó de nuevo. Por ahí, ahorita ya vamos a arrancar con el tema, pero gracias por estar una vez aquí con nosotros. No, al contrario, gracias a ti. Pues sí, justo, creo que es bien importante aclarar que todo lo que yo platico aquí parte desde mi experiencia como mamá de un niño autista y TDA, y desde mi experiencia como mujer autista TDA altas capacidades, y de mi esposo, autista con altas capacidades, y bueno, familia que ya también, ¿no? Que era algo que mencionaba en el programa pasado. Sí, y también, no sé si te gustaría a lo mejor que hiciéramos como un breve resumen de lo que tocamos la vez pasada, por si hay alguien nuevo y más o menos esté como en contexto. Sí, claro que sí, estaría maravilloso, porque justo al iniciar el programa era lo que les decía, ¿no? Que si no habían podido ver la entrevista pasada, que fueran, buscaran, porque está increíble y entiendan el hilo del programa que vamos a llevar el día de hoy, que definitivamente si nos puedes abordar un poquito, ¿no? De lo que hablábamos, que le veníamos hablando un poquito como de esta parte de los síntomas que observábamos, ¿no? Situaciones, creo que para mí algo que fue bastante enriquecedor fue el tema de la escuela, porque desafortunadamente pues lo hablábamos, ¿no? Que no había como, todavía la realidad es que aquí en México no se haya ni un sistema como tal académico adecuado para nuestros pequeños, ni tampoco un protocolo de salud que nos lleve a un diagnóstico rápido, ¿no? Que creo que fue lo que para mí fue lo más como importante en cuestión a cosas que debemos de saber, a dónde acudir, cómo identificar en el programa pasado. Entonces, platícanos un poquito de eso, Jessy. Pues sí, creo que hay muchas áreas de oportunidad en México en las cuales se tiene que trabajar muchísimo para poder adecuar espacios, ¿no? Pero antes de irnos a eso, ¿qué te parece si hablamos un poco, así, un breve resumen? Como yo les decía en la vez pasada, yo no tengo un enfoque médico. Yo me voy más como a un enfoque neuroafirmativo. Les hablaba del paradigma de la neurodiversidad, que lo podemos ver como si se abriera un paraguas y de ese paraguas bajaran neurotipos. Esa forma lo explicaste. Sí, baja de ese paraguas, así como cae como si fuera en forma de lluvia. Y entonces podemos observar que dentro de este paradigma de la neurodiversidad, donde nos dice que no hay ningún cerebro bueno ni ningún cerebro malo y no hay cerebros normales, simplemente hay una diversidad de cerebros y de procesamientos en estos cerebros, y está dentro de estos neurotipos el autismo, el TDA, que en la comunidad se está tratando también de quitar un poquito como que ese nombre, quitarle el estigma del trastorno. Algunos lo llaman como divergencia atencional o atención divergente, y se están proponiendo como otros nombres también. Dislexia, discalculia, discapacidad intelectual, problemas de ansiedad, depresión, sí, desafíos en la comunicación oral, y los neurotípicos, que así se le llama al cerebro que es más común en la población, lo que antes se consideraba como el cerebro normal, ahora le ponemos un nombre que se llama neurotípico. Y bueno, todos estos cerebros o formas de procesamiento de la información sensorial, emocional, cognitiva, forman neurotipos. Y basado en este paradigma empieza a salir el enfoque neuroafirmativo, que es un enfoque donde justo habla de validar estos tipos de cerebros, ayudar a que estos tipos de cerebros tengan adecuaciones en su entorno para que puedan, digamos que, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y poder tener accesibilidad a los espacios públicos y privados.
También hablábamos un poquito de que este enfoque no trata de rehabilitar como lo hace un enfoque médico. No lo ve como una enfermedad. El autismo, que quiero que quede muy claro, no es una enfermedad. Hablamos de rasgos o características autistas, no hablamos de sintomatología porque no es una enfermedad. Y también creo que sería muy importante aclarar un poquito cómo podría verse en un informe médico el diagnóstico, ¿no? Que yo lo llamo más como identificación, porque pues hablar de diagnóstico también es hablar como de algo médico, ¿no? Entonces, a partir del 2013 que salió el DSM-5 y luego en el 2022 que fue la revisión de ese manual de diagnóstico, se quedó afuera el síndrome de Asperger y se quedó afuera el trastorno generalizado del desarrollo. Y se quedó como nombre global para estas características, se quedó el nombre de trastorno del espectro autista. Ahí difiere un poco con el enfoque neuroafirmativo, porque lo que se trata es de quitar este estigma del trastorno y pasarlo a, como dice el paradigma de la neurodiversidad, que es no hay cerebros buenos ni malos, normales o anormales, son diferentes tipos de cerebros, o sea, de procesamientos de información. Y hablemos un poquito de los niveles de apoyo. Dentro de este manual se habla de 3 niveles de apoyo, que sería el nivel de apoyo 1, que tiene pocas necesidades de apoyo o de adecuaciones al entorno, que ahí yo difiero un poquito. El 2, que requiere más necesidades de apoyo, y el 3, que requiere muchas necesidades de apoyo. En estos manuales no se habla de una severidad, como autismo leve o autismo severo, simplemente se habla como de niveles de apoyo. Los niveles de apoyo pueden fluctuar mucho. Por ejemplo, en un diagnóstico a una persona o una identificación, puede salir dentro de su reporte que tiene un nivel de apoyo 2 o nivel de apoyo 3, pero estos niveles de apoyo van a variar en qué, en las dificultades del entorno, en las demandas que tiene este entorno hacia la persona autista. Cabe mencionar que malamente se ha estereotipado mucho cómo son las personas autistas, cómo se deben de ver, o sea, cómo deben de actuar, sus conductas, estereotipado, ¿no? Tiene que ser esto, sí, lo que aparece sí, solamente para tú. tiene, ¿no? Sí, o sea, curiosamente, las personas que tenemos menos necesidades de apoyo, generalmente se nos dice como, ay, claro que no, tú no pareces autista, ¿no? No te ves como un autista. Y se relaciona mucho como a estos perfiles donde son personas, ya sea en infancias, o en la adultez, que son personas que no tienen un lenguaje oral, o sea, son no hablantes o mínimamente hablantes, que pueden ser como vocálicos, o sea, que hacen solamente ciertos sonidos como vocálicos, o que tienen muchas necesidades de apoyo en cuanto a los desafíos sensoriales y que no pueden regular mucho sus emociones, no han tenido como estas estrategias para regular sus emociones y también a nivel sensorial, ¿no? Y que tienen ciertos desafíos para la parte social. Entonces, justamente al tener como esta idea tan cerrada de cómo se deberían de ver las personas autistas, es que entonces la gente o las personas van creando como un estereotipo de cómo debe de ser el autista. Y lo podemos ver en muchas películas, ¿no? Que te ponen a Sheldon Cooper, o que te ponen a la abogada, no me acuerdo, una coreana, que te ponen como ciertos estereotipos de así se ve una persona autista, así procesa. Y no, podemos hablar como de una diversidad de características dentro de las personas autistas. Y como lo decíamos en el programa pasado,
muchas veces las personas autistas no solamente tienen un cerebro autista, sino empiezan a coexistir con TDA o altas capacidades y también con algo que se llama trastorno del procesamiento sensorial, que dificulta un poco como esta parte de los sentidos, la parte de... Y es bien importante decir que justo esto que tú nos estás compartiendo de este tipo de trastorno, vamos a, no quisiera generalizarlo, pero es una situación que la mayoría que están viviendo esta situación, pues es un reto. O yo me daría a lo mejor el atrevimiento que todos, ¿no? Porque esa es una de las características más importantes que justamente todos sus sentidos están, vamos a ponerlo, potencializados. ¿No? Y entonces es ahí donde toda esta parte sensorial pues se ve de alguna manera alterada y es tan importante llevar de verdad un desarrollo muy certero en esa parte para su equilibrio biopsicosocial, porque al final es una parte que abre la puerta a todo. Sí, fíjate que antes se decía que no todas las personas autistas tenían desafíos en el procesamiento sensorial, pero ahora se sabe que sí, casi casi que son ley, ¿no? Sí, es A que lo mejor podrá haber alguna persona autista que no. vamos a llamarlo así, pero es que al final, tan simple, vamos a hablarlo desde la comunicación, ¿no? Entonces, cómo lo percibes, cómo es, todo lo emocional, lo sensorial que va de la mano, detona y entonces, pues sí, yo por eso te dije, me doy el atrevimiento de decir que todos, pero a lo mejor será en niveles completamente diferentes, pero sí hay siempre un foquito rojo en esa área. O sea, fíjate que en la parte sensorial es muy difícil, o sea, yo he observado que muchas familias no le toman como la importancia a la parte sensorial, ¿no? O no tienen el conocimiento o las personas que los están ayudando como en su proceso de identificación, ya sea con sus hijos, hijas, o ya de adultos, no le toman como esa importancia de decirles, oye, dentro del autismo puede haber un desafío en la parte sensorial, ¿no? Entonces necesitamos hacer un perfil sensorial para identificar en qué sentidos tú estás teniendo hiposensibilidad o hipersensibilidad para hacerlo un poquito menos técnico cuando hablamos de un perfil sensorial hipersensible, es decir, que los estímulos llegan sin ningún filtro. Es como Claro. si en la comunidad autista se habla mucho de este ejemplo. Tú empiezas a cocer un espagueti y entonces lo quieres colar. Pones tu colador, echas el espagueti y entonces el espagueti se queda dentro del colador. Y eso habla de que hay como filtros, ¿no? O sea, que lo está conteniendo. Pero en un cerebro que tiene desafíos en el procesamiento sensorial, ese espagueti pasa. Es como si tuviera hoyitos muy grandes y entonces el espagueti alcanza a pasar. No hay como una filtración de de esa demanda sensorial que te está cayendo. No nada más puede ser música, pueden ser luces, puede ser incluso algún movimiento estereotipado de otra persona autista te puede desregular, porque tú estás escuchando cómo se mueve, la vibración, el movimiento, todo, ¿no? Para hablar de esto, híjole, es que es bien, bien, bien interesante y es muy, muy amplio el tema, pero fíjate, muchas personas que se dedican a esta parte de poder acompañar el autismo, a veces no tienen conocimientos los sentidos que existen, ¿no? Y en la escuela te siguen enseñando que tenemos 5 sentidos. Y te dicen, no, pues que es el olfato, el gusto, el tacto, la vista y el oído. Y ahora se sabe, dentro de todas estas investigaciones, que tenemos 3 más, que es el propioceptivo, que es de lo que siente tu cuerpo hacia afuera. O sea, por ejemplo, lo que hay niveles en espacio, que por ejemplo, personas que tenemos
como hiposensibilidad en la parte propioceptiva, te pegas con todas las cosas, ¿no? Te vas pegando con todas. No dimensionas tu cuerpo en el espacio. Está la parte interoceptiva, que es lo que tú sientes por dentro de tu cuerpo. Muchas personas autistas tenemos desafíos en identificar cuando tenemos sed, cuando tenemos que ir al baño, cuando tenemos hambre, cuando ya saciamos nuestro cuerpo con comida. O sea, hay muchas cosas, incluso en el dolor interno, por ejemplo, que a lo mejor dices, me siento mal, pero no sé de qué, no sé dónde me duele, pero me siento incómodo, ¿no? Entonces empieza a haber como esta parte de incomodidad generalizada, pero realmente es que sí está localizada, pero tu cuerpo no identifica dónde, ¿no? Y la parte vestibular. Esto se va de la mano con aquellos que tienen situaciones de comunicación, todavía es más complejo porque ¿cómo te expreso lo que estoy sintiendo que todavía no ubico, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo cada situación se va haciendo más compleja si tú también como sistema de ayuda tampoco estás alerta a lo que puede estar pasando con tu hijo, con tu hija, ¿no? Sí, perdón, nada más para terminar, hablo de lo de vestibular y pasamos a esto. El sistema vestibular habla de la parte del equilibrio, el movimiento. Por ejemplo, si ustedes ven que hay muchas personas autistas que cuando están muy tristes o muy felices, aletean, ¿no? Sí. Aletean o se mueven y empiezan a girar, a girar, a girar. Yo no puedo hacer eso, o sea, ese no es mi superpoder. Yo nomás me muevo tantito y ya me mareé porque yo soy hipersensible. Pero una persona que es hiposensible en la parte vestibular, gira, 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 brinca, 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 se mueve, ¿no? Entonces, como conocer esas variantes ayudan mucho a los papás como a identificar también las necesidades que tiene la persona autista a la que está cuidando, o sea, cómo adaptar ciertos entornos o cómo dar ciertas herramientas para que ayuden al tema de la regulación. Y bien lo mencionaste, o sea, creo que se van sumando como ciertos desafíos conforme vas teniendo ciertas dificultades, a lo mejor como en la parte de comunicación oral. Pero también hay un tema. Todavía hay mucho tabú en el uso de comunicadores de alta y baja tecnología, ¿no? Son de los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, que pueden ser comunicadores donde vienen se utilizan como ciertos pictogramas o ya en personas que son que tienen un estilo de procesamiento gestáltico, se utilizan incluso videos de partes de películas o de parte de caricaturas o de no sé, alguna persona, algún cuidador que tenga alguna frase, lo pueden ir colocando como en estos comunicadores. Déjame ver si tengo, no lo tengo por aquí. Y entonces ellos se van comunicando a través de esta tableta donde tiene los botones de comunicación, ¿no? Entonces una persona que es no hablante requiere tener un sistema de comunicación. Puede ser a través de la tableta o se pueden utilizar de baja tecnología, que son tableros impresos. Y no solamente las personas que no tienen un lenguaje oral requieren esta comunicación. Algunos datos de esto, solamente se estima que el 30% de las personas autistas no tienen lenguaje oral. O sea, es un porcentaje pequeñito, ¿no? Entonces, cuando dicen que dentro de las características el niño o la niña no hablan, representa solamente un 30%, ¿no? Entonces, no porque haya ausencia de lenguaje, no porque tenga lenguaje oral, no significa que no es autista, ¿no? Entonces, con esta estimación del 30% de personas que son mínimamente hablantes o no hablantes, hay algo que también se llama, se me fue el nombre, se me fue el término, pero bueno, básicamente que tienes mucha carga sensorial, mucha demanda del ambiente. Por ejemplo, estás en una reunión
Y en esta reunión todos están hablando y las conversaciones son cruzadas y aparte estás escuchando el sonido de los platos, estás escuchando cómo arrastran los cubiertos en el plato, estás viendo cómo comen las personas, si tienes como algún desagrado a ver cómo comen o cómo se escucha cuando comen. Y entonces empieza a ser demasiada carga sensorial. Para una persona que es, ¿perdón? ¿La hipersensibilidad? Sí, puede ser como parte de tu hipersensibilidad. Entonces, para una persona que es hablante, fácilmente podría seguir una conversación o algo, ¿no? Pero me ha pasado que llega un momento en que ya no puedo hablar. O sea, ya es tanta carga que me empiezo a agotar tanto que empiezas a perder ciertas habilidades que tienes, ¿no? Entonces, a mí me pasó en una Navidad que ya no podía hablar y entonces lo que hice fue tratar de regularme en mi celular, nada más viendo imágenes. Y veía imágenes y veía imágenes y mi esposo me dijo, oye, convive, o sea, socializa, ¿no? Estamos aquí todos platicando. Y entonces yo dejé mi celular y dije, claro, ok, sí, sí, sí. Y empecé a seguir hablando, pero ya notaba yo que me empezaba a costar un poquito más de trabajo, como hilar palabras, hilar ideas, como poder meterme un poquito más a la conversación, ya me costaba trabajo. Y al otro día simplemente estaba tan agotada que ya no pude hablar. O sea, ya no me salían las palabras. Mutismo situacional se llama. Entonces te da este mutismo situacional por todo lo que viviste, por toda esa carga tan pesada que te quedas sin hablar. Entonces, justamente estos comunicadores te pueden ayudar para poderte comunicar con las personas. Y fíjate También puedes que utilizar. compartes, Jessie, del mutismo. Yo creo que muchas personas se vieron identificadas, porque te puedo asegurar que a lo mejor ahorita nos pones tu ejemplo, ¿no? De la reunión y muchos se quedaron, híjole, a mí también me pasa. Y es ahí donde, por eso es que se hacen este tipo de programas, ¿no? Porque por este tipo de situaciones vas identificando, que también lo hablábamos el programa pasado, que es cuando tú a veces como adulto te diagnostican, porque empiezas a identificar, a escuchar, a entender cosas que dices, ah, caray, esto también me pasa, ¿no? Ah, es que yo tengo este síntoma, esta característica, y que van asociándolo con su comportamiento de día a día, y entonces, oh sorpresa, ¿no? Ahí tenemos ya que dices, no, sí, algo me está pasando, necesito, como lo platicábamos, un diagnóstico, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que pues muchas personas pueden estar viviendo este tipo de cosas que normalizan porque toda la vida han aprendido a sobrevivir con esas conductas y no se dan cuenta que hay un diagnóstico por debajo. Sí, de hecho, es bien interesante cómo es que muchas personas adultas llegan a su parte de identificación autista o de alguna otra neurodivergencia y generalmente coinciden que llegan cuando tienen un burnout, ¿no? O sea, cuando ya han perdido muchas habilidades, cuando ya su sistema nervioso está totalmente colapsado y ya es imposible incluso pues hacer una actividad que antes se hacía sin ningún problema, Sin ningún ¿no? problema. Entonces, justamente habla mucho como de esta parte del enmascaramiento, que es, pues tengo que seguir, ¿no? Y la sociedad me exige que tengo que hablar y hablar de una manera correcta, pero espera, los autistas generalmente somos a veces muy técnicos, no todos, no quiero generalizar, pero a veces somos muy técnicos al hablar de ciertas cosas. Entonces las personas te dicen como que, ay, esta persona es presumida, ¿no? O esta persona, quiere venirme a hablar con sus palabras rimbombantes que no comprendo. Y es que para nosotros, para los que nos pasa, a veces tenemos tan metido como todo esta, como lo vamos aprendiendo, todo ese lenguaje, que para nosotros ya va siendo como pues, normal, ¿no? Y lo hablas así y luego las personas, claro, como no tienen ese nivel de profundidad que a lo mejor una persona neurodivergente que hace hiperfoco
con algún tema que les encanta, pues obviamente Exacto. las personas que no tienen ese y tampoco no lo van a comprender, ¿no? Entonces, todas estas demandas que te va pidiendo el sistema, como tienes que ser funcional, y es lo que hablábamos la vez pasada, que es funcional. Funcional puede ser, o sea, como que el sistema te dice, para que tú seas una persona funcional tienes que ser autónoma, independiente, tener una carrera, tener un trabajo, ser exitoso, tener casa, coche, dinero, ¿no? Que va con todo con el Hay un sistema estereotipo. capitalista, ¿no? Ujú. Todo lo que necesitas tener para poder ser una persona reconocida como funcional, ¿no? Y justamente, pues estos altos estándares ni siquiera ayudan a las personas neurotípicas, ni a las personas que no somos neurotípicas, ¿no? A las No, personas porque fíjate, neurodivergentes. la neuroquímica, ¿qué pasa? Genera frustración, ¿no? O sea, si no lo cumples porque es un estándar social, te genera un estado de frustración que te lleva a la infelicidad. Esa es una realidad y la infelicidad te desencadena trastornos fuertes como la depresión, como la ansiedad, porque no estás cumpliendo lo que socialmente se considera triunfador, ¿no? O Claro. una normatividad. O, si haces esto eres exitoso. Entonces, qué mal está este tema de los estereotipos sociales que nos imponen una realidad que no tiene nada que ver en muchos aspectos con la decisión que también cada uno de nosotros nos hace ser felices y decíamos de esta parte funcionales, porque la funcionalidad implica, ok, ¿qué es funcionalidad? Uh-huh. ¿No? Sí, lo que te preguntaba el programa pasado es, eh, para las personas puede significar algo muy distinto lo que es la funcionalidad que lo que te dice el sistema que tiene que ser, ¿no? Por Claro. ejemplo, si a mí me preguntas, yo no quiero que mi hijo sea funcional. Yo quiero que mi hijo sea una persona autónoma, que pueda ser en algún momento independiente, que tenga las herramientas para poder explotar sus habilidades y que tenga las herramientas para poder ayudarse en sus desafíos, ¿no? O sea, Sí, claro. realmente Por muy no, rudo que se escuche, Jessy, discúlpame que te interrumpa esa parte, va a llegar el momento en que su red de apoyo más importante, que son sus padres, no van a estar. sí, así es. Y entonces ellos tienen que tener estas habilidades desarrolladas para tener un equilibrio. Y fíjate que es bien triste como mencionarlo así, porque curiosamente las personas neurodivergentes no tenemos muy buenas redes de apoyo, ¿no? Y el mismo sistema te dice como, pues si tú te mueres, ¿qué va a pasar con tu hijo o tu hija, ¿no? En cambio, pues con los neurotípicos no necesariamente pasa eso, ¿no? O sea, la familia es como que el abuelo o el tío lejano o así te dicen como, bueno, pues ya yo me hago responsable, pero cuando hay una persona con desafíos, que puede ser autista o TDA, altas capacidades, etcétera, dicen yo no me lo quedo porque pues pues yo no sé cómo hacerle, ¿no? No, y se justifica la palabra, es mucha responsabilidad que yo no sé qué hacer. Sí, 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 y sí, fíjate sí. que ese tema es bien interesante porque de manera muy personal ha habido situaciones en terapia donde llegan papitos, ¿no? Con esta angustia tan grande, o sea, y sobre todo cuando son, cuando llegan y traen como ya el diagnóstico, ¿no? Y es como, híjole, o sea, yo, ¿qué voy a hacer, no? Yo tengo, tienen, no sé, sus niños 3, 4 años y es como que la gran preocupación de todo papá, el día que yo no esté, ¿qué va a pasar? Sí, Y les lleva a un nivel de angustia muy diferente. Y qué bueno, espero de verdad que aquellas personitas, papitos de niños que tengan este tipo de situaciones, nos escuchen y que te escuchen, porque entonces yo siempre les digo, cuando tú tienes una visión completamente de cualquier situación diferente a la que estás normalizando, entiendes cosas desde otro punto de vista y a veces hasta generamos un alivio porque
vemos, entendemos, escuchamos circunstancias diferentes que nos equilibran también, ¿no? Y Y fíjate ahorita, perdón que te interrumpa, yo lo veo en mi hijo. Eh, a partir como te comentaba en el programa pasado, que empecé a estudiar mucho de este tema, empecé a quitar como esa carga en mi hijo de tienes que ser neurotípico, ¿no? Necesito que elimines como tus características autistas y entonces te empieces a comportar como el vecinito, como el compañerito, como ¿no? Y empecé a brindarle apoyos. A ver, ¿qué necesita mi hijo para, no su sé, para necesidad, poder, ¿eh? según su necesidad, le Sí, según brindas. sus necesidades. Sí, sí, sí. Y entonces iba como, tengo que aprender de esto. Cuando todavía no tenía como la parte diagnóstica de mi peque, y yo ya empezaba a tener como ciertos desafíos en la crianza con él, tomé mi primer curso, que fue de crianza respetuosa, en ese entonces así se llamaba, crianza respetuosa, y me hizo como cambiar mucho mi visión de la crianza que quería tener con mi hijo, ¿no? Romper como muchos patrones, empezar a ver, pues, tal cual, que era una infancia que estaba a mi cargo y que de mí dependía el cómo iba a crecer él, ¿no? Su salud mental, su paz, su tranquilidad, o sea, todo. Pero me topé con que obviamente estos cursos iban enfocados a niños neurotípicos. Entonces, platicando con la capacitadora, me decía, bueno, en el caso de Jess, y entonces hacíamos como una reconstrucción de lo que yo podía hacer, adaptar para mi hijo, ¿no? Y entonces de ahí me empecé a dar cuenta que todo lo tenía que enfocar en autismo. O sea, no podía enfocar mis saberes en un cerebro que mi hijo no tenía, ¿no? Fuiste Entonces, al punto. sí, entonces el empezar a formarme todo basado en autismo, todo basado en neurodivergencias, hizo el cambio. Y yo empecé a notar en mi hijo, o sea, ahorita tiene 8 años, y es un niño que difícilmente ya se desregula sensorialmente a nivel de que tenga un meltdown, una crisis. Ya incluso él empieza a tener sus propias herramientas porque tanto en terapia de integración sensorial como en casa le hemos ido enseñando, ¿no? Pues escuchas mucho ruido, aquí tienes tus canceladores, te los pones, ¿no? Fue un proceso el podérselos colocar, no fue de la nada. O sea, todo eso se ve a través de la terapia de integración sensorial. Te van ayudando a que él pueda ir aceptando ciertas herramientas o ciertos estímulos hasta que él ya pueda empezar a autorregularse, ¿no? Mientras uno le toca hacer la corregulación. Es que era es lo que hablábamos hace rato, entender qué te está pasando para entonces poder en ese momento tomar la herramienta que sabes que te va a servir para eso. Y suena bien sencillo, pero No, para ellos de verdad es un tremendo proceso en todos los sentidos. Y no, sí, es bien complejo, ¿eh? no, y aparte en la cuestión emocional, eh, hay algo que se llama lexitimia. Y esta nos dificulta un poco el identificar como nuestras emociones, o sea, lo que estamos sintiendo a nivel emocional, pero también de las otras personas. Y entonces, a mí de repente me pasa que yo me los quedo viendo muy fijamente, o mi hijo también lo noto que lo hace, como queriendo identificar qué está pasando en tu cara para entender si como me estás hablando estás enojada, estás contenta, como que empieza a haber una confusión. Y entonces, si eso te pasa también con las otras personas, contigo también, es como, me estoy sintiendo como mal, pero no es como algo físico, sino es algo como, no sé, como algo que estoy sintiendo, o sea, no lo logras identificar, y más si tienes desafíos interoceptivos. Entonces se te junta la lexitimia y el desafío interoceptivo, o sea, el que no sabes qué siente tu cuerpo físicamente y aparte no sabes lo que sientes emocionalmente, detonas, o sea, detonas y se vuelve una crisis fuerte, ¿no? Y No, entonces ahí, fíjate que esto que tú nos dices,
pues es mi pan de todos los días, ¿no? En el consultorio, porque si tú, cuando eres una persona neurotípica normal, ¿no? Normal, lo platicábamos hace rato, te cuesta tanto trabajo identificar qué estás sintiendo y expresarlo, puesto con más razón ellos, ¿no? Porque llevan un proceso bien diferente de identificación y al final del día de desarrollo de una emoción, de una sensación, y entonces es ahí lo que tú dices, se junta y boom, estalla la bomba. Y entonces ahí es donde entra uno, como cuidador, a poder ayudar a conectar con la persona que está teniendo como desafíos en esta parte de alexitimia, el decirle, creo que como te estás sintiendo que estás enojado. O sea, sientes como un calor en tu cuerpo, sientes como ganas de gritar y a lo mejor sientes como ganas de pegar y a lo mejor porque estás enojado y le explicas por qué. El contexto, ¿no? Es que yo te dije que no podías, a lo mejor con mi hijo, un ejemplo con él, no podías ver la tele, ¿no? Y entonces yo veo que él se enoja, pero él no sabe cómo actuar o empieza nada más a gritar o algo. Veo que estás muy enojado y estás sintiendo esto, porque yo te dije que no podías ver la tele. Pero vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos y vamos a ver qué otra actividad podemos realizar, ¿no? Como tratar de sacarlo un poquito como de eso que le está causando el malestar, ¿no? Y eso le va a ir ayudando a entender, esto que sentí fue porque pasó esto y me estoy enojando, mi emoción es el enojo. Y entonces, ¿cómo puedo dirigir mi emoción de enojo? Una vez me pasó con mi peque que lo llevé a una plaza y entonces él escogió un juguete y yo no traía mi cartera, o sea, no me había dado cuenta. Y entonces fue así de, no puede ser, no traigo dinero. Y entonces ya estábamos así casi a punto de pagar. Y le dije, oye, no traigo mi cartera, no puedo comprar el juguete, ¿no? Y entonces él sabe que mamá nunca miente y mamá si te dice algo se cumple, ya sea en algo positivo o que sea un límite bien claro, ¿no? Entonces él fue así de, pero tú me dijiste del juguete y yo así de, perdóname, no me di cuenta y empezó un drama, entró en crisis, obviamente en plena plaza, muchas personas observándonos, él tirado en el suelo, ¿no? Llorando, berreando, porque en su cerebrito, en su mente, no entendía por qué no lo iba a poder comprar, ¿no? O sea, si tú me dijiste que sí y ahora me estás cambiando, o sea, no hubo una anticipación, o sea, ¿sabes? Todo se rompió, se cortó. Entonces, lo que hice fue, bueno, para empezar, las personas de mi alrededor no me importan. Yo lo que necesito es conectar con mi hijo. Le dije, ¿me dejas tocarte? Sí, a él le gustan los abrazos. Lo cargué, me lo llevé a una esquina en una plaza, me valió, me senté afuera de un local que estaba cerrado y empecé a hacerle masaje propioceptivo, que es de tacto profundo porque él lo acepta, porque yo sé cuál es su perfil sensorial y entonces sé cómo puedo corregularlo. Y entonces empecé a hacerle como ese masajito y le empecé a explicar, estás muy enojado porque no te compré tu juguete. Y le expliqué las razones. Muy pocas palabras, pero a modo de que él fuera comprendiendo que lo que él estaba sintiendo era una emoción de enojo, ¿no? Si quieres te puedo dar un abrazo o nos estamos aquí sentados, ¿no? Y él en ese momento sí podía responderme. Hay personas autistas que en el momento de la crisis no es bueno preguntarles nada, solamente acompañarlos y cuidar que no se lastimen o lastimen a los demás. O sea, no contener, porque eso puede exacerbar la crisis, pero en el caso de mi hijo sí me permite el contacto, él requiere el contacto. Entonces ya lo estaba avanzando todo, en algún momento se fue calmando, platiqué con él, le dije pues cuál era la otra alternativa y sí nos tardamos como media hora, ¿eh? Como media hora, en un momento yo veía que él quería gritar y le dije, si quieres gritar, grita, pero no me puedes pegar y no te puedes pegar. Y entonces gritó, todos nos volteó a ver y dije, no me importa, dejó de gritar y así como si nada me dice, mamá, ya vámonos. Y yo,
Ok, ya, la que se Sí. quedó toda desregulada fui yo. Ok, vámonos, No, pero vámonos, ¿no? es que nos compartes, es que justo es esto, ¿no? Situaciones tan, vamos a llamarlo tan naturales, ¿no? Que pasan en una situación que hay papitos que no saben cómo reaccionar. Y dijiste ahorita algo súper, súper, súper delicado e importante. La que quedó desregularizada soy yo, ¿no? Sí. Pero también la importancia de que tú como papá lleves un proceso a la par que tu hijo, porque tú eres el pilar, como tú dijiste, a mí no me importa, ¿no? ¿Y cuántas veces vemos que hay papás que este tema donde todas las personas me ven, o sea, los descontrolan, eso hace que no puedan regularse para poder regular a su pequeño y hay una bomba por ahí de emociones desde el papá que también descontrolan al pequeñito. Fíjate, voy a leer, Jessy, algunos de los Sí. comentarios que nos tienen por aquí, Sí, porque claro. ya no puede ser, tenemos Ya 8 se minutos. acabó, ¿qué onda? Sí, por aquí nos pone Larisa Palafox, saludos. Larisa Bella, muchísimas gracias. Ale Pineda, saludos, excelente programa. Gracias, Ale, saludos a sus niños, que siempre está súper al pendiente. Miriam Cruz, saludos, gran invitada. Gracias, Miri. Déjenme Gracias. decirles que el programa pasado también le gustó muchísimo, estaba súper Qué bueno. atenta. Beca Guzmán, Beca, sin ti no podríamos estar aquí, listas para Gracias, verla. Beca. Gracias, Bequita. Miriam Cruz, qué buena charla, gracias. Ale Cruz nos manda unos corazoncitos. Pues creo que ha sido hoy fue un tema donde nos diste buenas lecciones de vida cotidiana, ¿no? O sea, porque eso es lo que necesitamos. ¿Qué pasa en una situación que puede pasar en cualquier instante, en cualquier lugar, en cualquier situación, que no sabemos qué hacer, ¿no? Ujú. Cómo actuar, cómo regularnos, cómo regular a nuestro pequeño. Y esto va muchísimo de la mano y lo platicamos la vez pasada y yo lo he hablado mucho en estos programas y en su momento con mis pacientes, la importancia de que tú como papá y red de apoyo aceptas la situación que estás viviendo y que vas a vivir toda la vida, porque si lo clasificamos de manera médica con la palabra del trastorno, pues es incurable, naces con Ujú. él y mueres con él, entonces tienes que entender que este va a ser tu estilo de vida, que va a ser ahora tu normalidad y desde lo que tú nos has enseñado el día de hoy, tengo que aprender a ver todo a partir desde este punto. No puedo entender, no puedo querer modificarlo, hacer una normalidad desde lo que no existe, porque no lo hay. Ni siquiera hay una normalidad, lo que lo hablábamos, ¿no? Bueno, para ti, ¿qué es normal? No, Sí. lamentablemente son los términos que socialmente ocupamos y que pues eso hace que no haya, pues, vamos a llamarlo así como un conocimiento, una apertura de toda esta situación. Y qué difícil, porque si lo volvemos al tema de la escuela, como lo hablamos el programa Ya ni pasado, hablamos de la escuela. y ya ni vamos a tener otro tercero. Sí, sí, sí. De lo de la escuela, qué complejo es eso, ¿no? Sí, porque Porque aparte te los topas, maestros, uh-huh, para empezar con una desinformación del personal docente, te topas con el no querer, ¿no? Igual como adecuar. Y también creo que lo más triste es que te topas a veces con una comunidad de padres y madres en las escuelas donde tampoco aceptan, ¿no? Que sus hijos convivan con personas neurodivergentes por el miedo de que se les vaya a contagiar o que vayan a empezar a tener las mismas conductas que las personas autistas, ¿no? Y sí quiero aclarar que sí, las conductas o características autistas son características humanas. O sea, no estamos hablando de características extraterrestres ni de algo fuera de lo humano. Son características humanas que tendrías tú si tuvieras un desafío, ¿no? así O es. que son
pues reacciones que tendrías tú si no tuvieras una adecuación como lo tienen los neurotípicos del sistema, ¿no? O sea, el sistema está adecuado para un tipo de cerebro, pero no para otras formas de procesar la información o de sentir. Así es, Jessie. Jessie, antes de cerrar nuestro programa el día de hoy, en estos minutitos que nos quedan, ¿qué les compartirías a nuestra audiencia el día de hoy? ¿Qué sería lo más importante que te gustaría compartirles o decirles que hagan? Pues me gustaría decirles a las personas que tienen a alguien en su familia que esté dentro del espectro autista o que tenga alguna neurodivergencia, que su neurotipo sea neurodivergente, que aprendan sobre eso, pero no solamente como aprender qué es, ¿no? El nombre, sino que se vayan más allá, que vean, oye, estoy notando que a lo mejor a la persona a la que yo cuido o a lo mejor mi familiar tiene este desafío y, y ver cómo poder ayudarle y siempre preguntar si la persona puede contestarte, pues tratar de enfocarte en lo que necesita y si esa persona no tiene un lenguaje oral, pues que entonces traten de buscarle una forma de comunicación, que busquen los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos. No solamente son los comunicadores, no solamente tienen que comprar una super tableta y esto. Hay otras formas, ella habla de lenguaje multimodal, eh, tratar como de aprender de eso, aprender sobre el procesamiento sensorial, aprender sobre cómo regular las emociones, cómo poder corregular a la persona a la que estamos cuidando, eh, aceptar, bien dices tú, ¿no? Aceptar que es diferente, que no necesita cambiar, que no se va a curar, que no hay terapias milagrosas, que lo que le funciona a una persona autista no necesariamente tiene que funcionarle a otra, que somos perfiles únicos porque nuestra configuración es única. Y me refiero con única porque cada persona autista o neurodivergente tiene ciertos desafíos, tiene las coexistencias con TDA o altas capacidades y dependiendo de esto se hace un sistema único, ¿no? Una configuración única y entonces pues hay que enfocarse, todo tiene que ser totalmente personalizado. O sea, no porque a mi vecinito que es autista le funcionó la terapia conductual que llevó por 10 años significa que a tu hijo también, y no necesariamente es la mejor terapia para tu hijo, o sea, necesitas como ver realmente cuáles son sus desafíos, ¿no? Y muy importante que se acerquen con especialistas que no solamente basen su acompañamiento en la persona autista, necesita conocer el contexto familiar, el contexto económico, el contexto de cuidado, el contexto de red de apoyo, el contexto de qué es las herramientas que pueden ellos tener, ayudarlos a comprender qué es lo que requieren sus familiares, que también sepan las necesidades de sus cuidadores. En mi caso, tuvieron que ajustar formas de cómo yo corregular a mi hijo que no me afectaran a mí, ¿no? O sea, yo la vibración no la tolero, entonces yo no puedo ponerle vibración a mi hijo para corregularlo, o sea, ayudarlo a regular su sistema nervioso, y entonces se tuvo que modificar esa parte, ¿no? Entonces, no te va a servir de nada que te den ajustes si tú como papá estás desregulado. Claro. Muy bien, Jessy, pues te agradezco muchísimo. Creo que esto con lo que nos diste el cierre fue muy importante, definitivamente nos diste puntos muy claves, donde ustedes, papitos, quienes nos estén escuchando, familiares, personas que conozcan, ¿no? Este tipo de situaciones, creo que lo último que nos compartiste el día de hoy, Jessy, fue algo muy enriquecedor. Todo el programa fue bastante enriquecedor definitivamente. Y pues gracias, Jessy, de verdad, gracias por acompañarnos una vez más. A lo mejor No, más entonces, adelante
te vamos a tener aquí si tú nos lo permites, porque Sí, volvemos a lo claro. mismo, es un tema bastante extenso. Y de verdad, gracias a todos el día de hoy por escucharnos una vez más aquí en Univisión Radio 105.5 en Alejandra de la Mente al Corazón. Recuerden que hoy hablamos una vez más del tema del autismo, del TDAH, ¿no? Que complementa, son muchas situaciones que van de la mano. Entonces, pues gracias a todos. Gracias, Jessy, te mando un fuerte Gracias. abrazo por compartir Igualmente, Ale. tu tiempo y todos nos encantó, ¿no? O sea, créanme que fue un tema, ya estaba, mucha gente me estaba preguntando cuándo vamos a tener la continuación. Espero que nos hayan visto. Si no, recuerden que aquí nos pueden ver más tarde. Y pues gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Jessy, muchas gracias. Nos vemos pronto. Cuídense. Hasta la próxima Hasta semana. luego. Gracias por todo. Bye. Gracias, Jessy. Bye.